En la administración de Luis Echeverría durante 1971 y 1976, el mal manejo del gasto público produjo un incremento en el déficit fiscal que se financió mediante préstamos extranjeros sin pactar una tasa de cambio. Eso tuvo como consecuencias el aumento del déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, el crecimiento de la deuda externa de 6.7 millones a 15.7 mil millones para 1975. La tasa de inflación pasó del 3.4% al 17% para 1975. Y bueno, en 1976 comienza a manifestarse una fuga de capitales que el gobierno trata de amortiguar mediante más préstamos del extranjero y usando las reservas monetarias. Este mismo año el peso se devaluó en 40%, la producción disminuyó su crecimiento en forma drástica y la inflación fue en aumento. Se descubrieron reservas petroleras que liberaron a la economía de las restricciones financieras externas. El auge del petróleo estimuló un crecimiento dirigido por el gasto público, lo que dio lugar a un mayor Producto Interno Bruto, mayores empleos y una inversión. Las inversiones crecieron a tasas elevadas. Las exportaciones no petroleras tuvieron un crecimiento muy bajo, lo que, unido al déficit fiscal, incrementó la democracia de bienes importados, situación que se reflejó en el crecimiento del déficit comercial. En 1982, la caída en el precio del petróleo y la enorme sobrevaluación del peso elevaron las expectativas de devaluación. Las tasas de interés reales eran negativas, lo cual provocó una voluminosa fuga de capitales que produjo el colapso cambiario. Para entonces resultaba ya imposible mantener la tasa de cambio mediante préstamos externos, por lo que el peso se devaluó de 26 a 45 pesos por dólar. En ese mismo agosto el gobierno federal nacionalizó la banca privada y en diciembre de ese mismo año México declaró la moratoria al pago principal de su deuda externa. Esto provocó el cierre de flujos de crédito externo, el cese de inversiones privadas y públicas y una fuga de capitales sin precedentes. En diciembre de 1982, Miguel de la Madrid anunció un plan de estabilización llamado PIRE, Programa Inmediato de Reorganización de la Economía. En 1983 se tradujo como la reducción del gasto público. El déficit primario, que presentaba 7.6% en el PIB en el 82, para el 83 se convierte en un superávit del 4.4%. La oferta monetaria también disminuyó durante este periodo y el grueso de los ajustes presupuestables fue a costa de la inversión pública. La inflación, casi del 100% en el 82, bajó al 80.8% en el 83 y a 59.2% en el 84. En el 85 se comenzó el proceso de la reestructuración industrial, que consistió básicamente en eliminar subsidios y abrir la economía a la competencia externa. En este año México ingresó al GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y se registró un aumento sin precedentes en las exportaciones manufactureras. Por otra parte, ante la crisis provocada por la disminución de los precios del petróleo, el país estuvo en 1986 a punto de declarar una moratoria de pagos. Ante esta perspectiva, los bancos internacionales con poco entusiasmo acordaron cooperar con el Plan Brady, que consistía en prestarle a México 6.000 millones de dólares y renegociar 83% de su deuda. Para lograr el objetivo de una menor inflación, el Pacto de Solidaridad Económica fijó una meta disminuida del 2% mensual. Otras metas fueron reducir el déficit fiscal, continuar con la liberación del comercio y establecer una política de ingresos. El gobierno se comprometió a mantener fijos la tasa de cambio, los precios de bienes públicos. El sector privado, por su parte, a no aumentar los precios de bienes y servicios. El pacto trajo buenos resultados y durante el segundo semestre del 88 la inflación fue del solo el 1.2%. En el 88 el PIB creció el 1.3%, las exportaciones no petroleras crecieron el 15.2% y la inversión privada el 10.9%. Es decir, que la economía de los 80 se vio principalmente afectada por mal uso del gasto público, por préstamos al extranjero sin pactar una tasa de cambio. Eso se dice que es una mala estrategia. Aunado a eso, también podemos ver que más adelante se ve una especulación muy personal debido a que creen que
el hecho de haber encontrado petróleo y poder comercializarlo iba a ser un auge como de por vida. Entonces esto lleva a confiarse a la gente que puede subsistir sobre este medio y que la comercialización de este producto va a ser bastante buena durante un periodo muy largo, lo cual lleva a nuevamente hacer un gasto excesivo de el gasto público después de ya haberse recuperado una primera vez. En la segunda caída podemos ver cómo es que esto nos lleva nuevamente a caer en otra crisis, lo cual se va viendo como algo que se sale de control hasta que por fin logran controlarlo en el 90, en donde se reprivatizaron los bancos, lo cual provocó que el flujo de capitales hacia México creciera y que las tasas de interés disminuyeran. Se iniciaron negociaciones para un tratado de libre comercio, que es el TLC, que en ese momento era NAFTA, entre Estados Unidos, Canadá y México, como hoy día lo conocemos. Y bueno, esto nos permitió restablecer la confianza del sector privado y tener una economía más solidaria.